y eso es obvio. Yeah. Ceros, ceros, no va a conseguir oro. Fui pa'l mall y me gasté 5,000. Lo que tengo puesto vale 3,000. Me molesta que yo sea la queen. Baby, why you talk about me? Estoy que comprarme la chain. Hace mucho estoy vistiendo Chanel. Son tendencias y taqueos con name. Hoy descanso en un vuelo hacia LA. This is a big one. Okay, tú crees en mí. Emilia, acá, la chain. Miro de atrás, puedo ver casi todo. Voy a jugar, pero dará tu voto. Seguramente mis preguntas no tendrán respuesta. Enfoco en esa dirección, subiendo la puerta. Porque Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos. Y también ya estamos saliendo al aire en la 94.1 en Perito Moreno. Esto es la otra gestión hasta las 9 de la mañana. Karina Taberne, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien, todo bien. Bien, bárbaro. Saludamos a nuestro comandante. ¿Todo bien, comandante? Ahí en los controles técnicos, Brian Álvarez. Acá en el streaming, en el piso con nosotros. Placer compartir el espacio con Julián Quiroz. ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? ¿Sintieron frío hoy a la mañana? Más frío de lo normal, ¿no? Sí, empezó, tremendo, empezó el invierno, podemos decir hoy. Yo creo que hoy lo podemos dar por formalmente comenzado. Sí, 6 grados bajo cero de sensación térmica en Río Gallegos a las 7 de la mañana. 6 bajo cero de térmica y se sintió realmente. Sí. La temperatura real es 2 décimas de grado sobre cero en Río Gallegos. Y ya que estamos, también le cuento que hay viento del oeste a 29 kilómetros en la hora, que la visibilidad es buena, 30 kilómetros, humedad 82%, y que para hoy se espera una máxima de 8 grados centígrados. Nada, un poquitito más de lo que tenemos ahora. 8 de máxima para hoy el viernes, se espera un fin de semana, por supuesto, frío. 9 de máxima el sábado, el domingo también. Hace poquito. Es el acto, sí, hace 3, 4 años. Era el 25 de mayo, ese es el parámetro que yo tengo. El acto del 25 de mayo, menos allá en la zona cordillerana o precordillerana, Perito Moreno, Calafate. Bueno, no es que esté en esa zona, pero bueno, en esa zona, en esa franja. Sí. 25 de mayo, ya había nieve. Claro, era la época. Sí, cosa que después con el tiempo ya no se hizo tan frecuente. Claro, después se movió un poco, claro, fue más después flexible. las nevadas llegaron con un poco más de demora. Hablando de nevada, hubo nieve ayer y bastante copiosa en la zona de la cuenca de Mineral. Claro, viste que nosotros los galleguenses siempre le echamos la culpa donde hace frío acá, que gran parte del año hace frío, ¿qué decimos? Nevó en Río Turbio. Está nevando en la cuenca, bueno, claro, es la posta de los galleguenses. Hace un tiempo, este año estuve en Río Turbio y me lo recriminaron. Porque ustedes en Río Gallegos nos echan la culpa del frío a nosotros. ¿Y vos qué dijiste? Yo no soy Río Galleguense. No, le digo, tienen razón, sí, porque a veces el viento está del norte, pero si hace frío o el viento capaz que está del sur, seguro que está nevando en la cuenca. Y me dijeron, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, claro. Al aire, en una radio, fue en Radio Nacional, LRA 18. Y tienen razón.
porque a veces puede ser que Siempre se pasa eso. generalmente, ¿no? El viento está del oeste, entonces, claro, nieva en Río Turbio, Claro, pero ahí ya cuando el viento está del lado del mar y echarle culpa a Río Turbio porque hace frío acá. es la posta, es la posta. De hecho, hay un meme, ¿no? Sí, Hace frío en Gallego. Ah, está nevando en Río Turbio. tal cual. Está muy Sí, bueno. sí, sí. Así Muy es. bueno. Bueno, esas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Me falta comentarles que por la mañana el cielo se presentará algo nublado, por la tarde y por la noche mayormente nublado. El viento va a estar calmo, señoras y señores, ¿eh? Una Ujú. velocidad que llegará a los 30 kilómetros en horas de la tarde, aunque alguna ráfaga puede molestar, puede llegar a los 50 kilómetros, pero nada, prácticamente imperceptible y no hay alertas meteorológicos, al Perfecto, menos hasta esta hora de la mañana. perfecto. Después vamos a estar con datos, después digo yo y después hemos leído. Con datos meteorológicos de la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno. Perito Moreno, los antiguos. las Bueno, de Posadas. todos modos, si no, más tarde nosotros a través del móvil, como todos los viernes, vamos Bueno, a ir al servicio meteorológico y ya queda disponible en el Facebook de Nuevo Claro, Día. claro. O sea, bueno, así que cualquier cosa se pueden meter y siempre hacemos el pronóstico para todo el fin de semana Para y toda la para provincia. toda la provincia, Bueno, no dale. para Río Gallegos o una zona claro. o zona sur, no. Hacemos el pronóstico para toda la provincia, allí en la oficina que tiene servicio meteorológico en el aeropuerto de Río Gallegos. Antes, Así que, antes generalmente los viernes era día de pronosticador en las radios. claro, Había una... salían al aire, ¿no? Bueno, ahora tenemos el Facebook del Nuevo Día. Entonces, Claro. ahí lo tenemos siempre. claro, Lo y ahí lo tenemos. pueden ver en cualquier momento que ustedes tengan un ratito. Está bueno, bárbaro, ¿Mm? bárbaro. Incluso en la otra gestión por ahí Lo podemos Sí, compartir, sí, hacemos un resumen y lo compartimos porque nunca está de más por saber supuesto. cómo va a estar el clima el fin de semana en la provincia de Santa Cruz. Bien, y el clima político, ese sí que está lindo. Uy, el Ese clima sí que- político, mirá, nos está dando de comer todos los días, te digo, prácticamente, Sí, ¿no? esta semana intensa. Y todavía no termina la semana. Guarda que todavía no termina la semana. Guarda, guarda que tenemos también algunas notas políticas. Sí. Anoche habló también la presidenta o la expresidenta, la actual vicepresidenta, Ajá. en C5N y C5N. dejó algunas frasecitas. Sí, sí. Lo felicitó a Dugan por la nota. ¿Cómo le dijo Juli? Te portaste bien, le dijo el Es periodista. muy de kirchnerista, Sí, sí, o sea, de kirchnerista en este sentido, muy de Lupín y de Cristina, esa Claro. frase, Como si fuese un funcionario de ella, ¿no? Te portaste bien. Obedeciste. como si fuera el hijo. Tiene que ver A con ver. el tema de moda, ¿no? La verdad, sí. ¿Juli? El tema de moda puede ser, viste que hay un tema de moda, te estás portando mal. Ah, Capaz que entonces tiene está bien. un parafraseo con eso. Está bien. Ah, capaz. No, Ahora- lo que pasa es que yo no lo conozco al tema. No, bueno, claro. Muy Claro, juvenil. generacional, no. ¿Qué le estás ¿Vos? tratando así? Sí, escuchame qué ¿Vos feo. lo conocés? Sí, No, porque sí, te sí, hiciste el lo oso. conozco, lo conozco. Sí, claro que lo conozco. Mirá cómo se ríe Brian. ¿Viste? Ah, ¿viste? ¿Viste que lo conocía? Es más, esta no es la versión original. ¿Puede ser que haya otra original? ¿Puede ser? Ustedes, si ¿Viste? están siguiéndonos a través de las redes, de nuestras redes, cámbiense a la otra gestión, así pueden escuchar Claro. la música y pueden escuchar las entrevistas. Así que Eh, los invitamos. Estamos en la otra gestión también en Face. Claro, Bárbaro, en la bien. otra Bueno, digo, gestión, en todos lados. qué feo para un periodista que un político te diga te portaste bien. Y claro, no sería estar cumpliendo con el Claro, rol, con ¿no? el De rol preguntar. de preguntar, de cuestionar. Claro. Eso. Siempre que moleste un poquito, se nota que ahí Pero más estás haciendo vale, bien ahí el trabajo. es donde Claro. donde se apunta también. Porque Claro, sí. si no, No, tenés. no, si no estamos, ¿te acordás como... Si no estamos haciendo prensa gubernamental, estamos Claro. haciendo prensa al diputado, prensa al concejal, prensa al intendente. Nosotros Claro. estamos para otra cosa. Sí, sí. ¿no? Juli, Entrevista. decime. Pero creo que si hubiese sido Canal 9, hubiese sido menos parcial la entrevista. Ah, Tenía tribuna, aplaudidores, reidores, todo. Vos sabés que... mirá que hay que él hizo- superar esa. No, es que se supera acá. Y estaba Bueno, hablando yo- antes de ayer con un compañero de Canal 9 y Ujú. me estaba comentando que había escuchado una nota en otro medio y en un medio
privado, ponele, ¿no? Entre hashtag sí, sí, sí. privado. Y después leyó algo en el diario del mismo medio privado, ponele. Ese Y, privado y entonces me de decía, apertura. son más, él como trabajador de Canal 9 y además como simpatizante del proyecto, ¿no? Bien. Me decía, son más oficialistas que nosotros acá en el canal. Y le digo, bueno, la postura o el lema este que tenemos nosotros dos casi, que siempre hablamos del tema, el privado cuando es oficialista se arrastra Sí, sí. peor o tiene menos dignidad en muchos casos Bueno, ¿cuánto que hace que que hace cuánto hace prensa que te lo oficial. dije yo? Y Que un por par ahí de años, 4, unos 5, años. 6 Sí, años. sí, sí. Que el medio de comunicación privado es más genuflexo, que el medio oficial en el momento de Claro. genuflexiar a un Sí, proyecto. para no usar Sí, otro sí, sí. verbo. Sí, porque el medio público, Canal 9, Lu 14, se limita por ahí únicamente a compartir la información, a difundir la información, a difundir la noticia del ministro, de la Claro, es el gobernadora. órgano de propaganda, aunque también Claro, está mal claro, entendido, pero ¿no? bueno, Eso también hay que decirlo. no se... No es necesario que esté No, chupando media todo el claro, tiempo. ni con Con comentarios, grafiándose. ni con dibujitos, ni... ¿Entendés? Ujú. Es así, bueno, es así. Sí, totalmente. Totalmente, y cada vez se nota más. Cada vez se nota Cada vez se más. nota más. Bueno. O sea, se esfuerza el medio de comunicación privado por ser más Quedar bien, servil, claro. cosa que no es con respecto al medio público, Sí. de Canal 9 y de Lu 14. A la vista está, a la vista Sí, de todos sí, está. sí, sí, sí. Bueno, así que habló la vicepresidenta y acá en la provincia de Santa Cruz, bueno, habló Claudio Vidal, mandó un mensaje al electorado de la provincia de Santa Cruz. Hizo un llamado también. Ajá. Sí, hizo un llamado. Fue después de una alocución larga, algo Sí. así como 7 Un minutos, poquito o una más, me cosa así, parece, tal vez ¿eh? más, Sí, 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 cerca sí, de 10 minutos. o más. Finalizó la misma con un llamado convocando a todos los sectores, Sí. que, bueno, entiendan que este modelo en vigencia está agotado y Ujú. bueno, y que quieran sumarse, digamos, a su propuesta. Claro. A eso, ¿no? Palabras más, Sí, sí. menos, pero a mí me llamó la atención porque en un momento él dijo, los convoco, llamo, ¿no? Ujú. A todos Lo los que no sectores. entendí, porque él cuestiona al oficialismo y cuestiona a la oposición. Sí. ¿Y Bocha? ¿Dónde nos ubicamos? O sea, en política, o sos oficialismo o sos oposición. Él está en el medio, parece. Claro. Y bueno, Es que en realidad sí, está un poco en medio. querrá O sea, ser está la tercera despegando. vía, claro, Sí, sí, de sí, pero esa bueno, grieta, ¿no? no hay otra opción. Tenés bloques oficialistas y bloques opositores. Hay bloques intermedios ¿Sabes lo que que pasa? están un poco y un poco. O sea, digo eso, ¿no? Me Me- pareció una incongruencia después de haberlo escuchado. Sí. Hoy ¿Sabes qué? hoy la oposición y hoy el oficialismo no quieren ver tal cosa. No, pero él en algún momento fue cuidadoso. A mí, yo no tuve la misma percepción que vos. No lo hablamos. ¿En qué sentido? Me pareció hasta hábil. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto? Y nos estamos metiendo sin saludar todavía a nuestros auspiciantes, que ya vamos. Pero no quiero cortar la idea. ¿Por qué me pareció hasta hábil? Porque él hace un llamado a la oposición, pero cuando habla de oposición hay varios momentos donde hace salvedades, como no a toda la oposición, como que no toda la oposición es lo mismo. Y cuando hace un llamado a todos los sectores, y él también habla de líderes o voceros de la oposición, líderes, Bien. figuras. Entonces me Está parece bien. que está haciendo, sin nombrarlo tan abiertamente y sin ponerle nombre y apellido, está llamando a esos sectores de la oposición que no se sienten contenidos por las voces de esos líderes. Ahora sí entiendo que esa es ¿No? la idea de él, ¿no? Pero bueno. Me parece que es más me- que nada pero- una invitación, un convite a los opositores que todavía Está bien. no sacaron los pies del plato. me Entiendo que esa es la parece. idea, pero bueno, ¿dónde te ubicás vos? Referente de un partido político como diputado nacional, si no estás
en el oficialismo, estás en la oposición. Entiendo que esa es la idea, ¿no? Ujú. Y en una semana en la que se habló muchísimo y se sigue se hablando, sigue. y se va a seguir hablando Sí. incluso en el programa del día anterior, de la postura de Cambia Santa Cruz, ¿qué va a hacer? Hablando de Ujú. oposición. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para cerrar acuerdos, alianzas? 14 de junio, me parece, Hasta el ¿no? 14, sí. 14 de junio hay tiempo para cerrar las alianzas, según dispuso la Junta, La justicia la electoral. justicia electoral en Santa Cruz, y el 24 de junio vence el plazo para presentar candidaturas. Me parece, tendríamos que chequearlo, pero Ahora creo lo que, vamos a chequear. creo que esos son los días. Ujú. Bueno, sobre este tema, sobre la postura encontrada del radicalismo puntualmente, Puntualmente, sí. Hay que puntualizarlo. claro, Es sí, sí, cierto, sí. es cierto. Porque creo que en Encuentro Ciudadano al menos no hay diferentes posturas. En Bueno. el PRO tampoco. Digo, en los partidos que integran Encuentro Juntos por el Cambio, ¿no? Ujú. Sí en la Unión Cívica Radical, que es el partido mayoritario que integra Juntos por el Cambio. De hecho, hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el presidente de la Convención Provincial, recientemente elegido, Exacto. Sí. 15, 20 días atrás. Ujú. Pirri Martínez, no me acuerdo el nombre. Raúl. Raúl Pirri Martínez. Y no te acordás porque nadie le dice Raúl, todo Claro, el sí, mundo sí. lo conoce como Pirri Martínez. Va a estar hablando con nosotros dentro de un ratito Y nada ya más. estamos en tiempo de llamarlo. Bueno, vamos a estar hablando de esto, de Sí. su postura, Ujú. Respecto a este panorama, ¿no? Bien. ¿Qué te parece si ya nos están saludando? Pero vamos a saludar a nuestros auspiciantes Dale. y después saludamos a los madrugadores de esta mañana de día viernes. Gracias a Sandín Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Te pido por favor que le pases Sí, porque no estaba lo tengo, pensando. ¿eh? No tengo el... Ah, sí, lo tiene tiene el el de número. Pirri Martínez. Ah, Bueno, nos perfecto. olvidamos después. Así que, Gracias. Brian, cuando quieras vaya llamando Al a presidente de la convención de la sí. Unión Cívica Radical. hombre joven Sí, dentro una- de todo, o al menos es una figura nueva dentro del radicalismo de Puerto Deseado. De Puerto Deseado. Ujú. Exactamente, y andaba recorriendo la provincia. Tengo entendido que en unos días va a estar aquí en Río Gallegos. Así que, bueno, a Bien. ustedes que están ahí, los invitamos a seguirnos a través de las otras plataformas de Nuevo Día, de la otra gestión. Así pueden escuchar la nota telefónica que tenemos a continuación y ya los vamos a estar saludando. Porque de otra manera, si no, no van a poder escuchar la charla telefónica que vamos a tener en instantes nada más con Pirri Martínez. Bien, recordemos que hoy va a estar Marcelo Zepernik también. Hoy es viernes de Marcelo Hoy, Zepernik. Sí, exactamente. Hoy es viernes de Marcelo y como siempre, desde hace ya unos días, tiene preparada su historia, ¿no? Claro, sí, ayer lo anticipábamos. Marcelo, a ver, acá lo tengo. Algo de la juventud, a ver, el tema del viernes va a ser Ah, sí. qué horror la juventud de ahora. Como poniéndose los pelos, bueno, ponele. Los pelos Los de pelos de punta punta. por la Ponele. juventud de ahora, Marcelo. Y la de antes, ¿cómo fue la de antes? Claro, ¿Eh? no sabemos, Bueno, no por ahí sabemos. me parece que viene, me parece que es un título provocativo, Claro. pero como para darse un piecito para hablar de la juventud de antes. Así que va a estar Marcelo
después de la nota telefónica seguramente va a estar Marcelo Zepernik, como siempre, hablando con nosotros. Bien, ¿eh? seguimos hablando de política, si te parece. Anoche, a última hora, perdón, Juli Brian, yo estoy acá dialogando con Pirri Martínez. Ya le avisé que lo estábamos llamando y ok me puso, así que está atento. Se conocieron, bueno, oficialmente y públicamente y en consonancia, el lanzamiento de candidaturas a gobernador de parte de dos referentes de Frente de Todos. Bien, no fue ninguna novedad porque ya se sabía, faltaba únicamente la confirmación y públicamente. Sí. Hablamos del intendente de Calafate, Javier Beloni, 2023, y Sí, de Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia, también que, bueno, ya blanqueó que va a ser candidato a gobernador, ¿no? exactamente. Fue ayer a través de redes sociales que hicieron público los flyers, ¿no? Y con sus precandidaturas, como le Ujú. denominan. La de Belloni, después vamos a ver si las podemos compartir también. La de Belloni es toda la silueta del mapa de la provincia de Santa Cruz, Sí, pintada de de naranja, color naranja. por supuesto, exactamente, y también En emula realidad a- es una naranja recortada, porque tiene hasta la hojita verde y todo, ¿no? claro, pero Naranja con la silueta, toda la claro, figura de la sí, provincia de Santa Cruz, sí, todo el sí, sí. contorno, No es el tan contorno creativo, de la porque provincia de Santa Cruz y en, una en todo caso tenés que darle una simbología a la naranja. Y nosotros en Santa Cruz, naranja no producimos, ¿qué ¿no? tenía que ver la naranja? En todo caso una cereza, ponele, pero ¿qué tiene que ver la naranja No, claro. con Santa Cruz, con... No entiendo, nunca lo entendí. Más allá de que haya sido el color que haya adoptado él, la Claro. naranja, y tiene que haber una relación obvia entre la Bueno. naranja, la fruta en este caso, y la provincia. Y después Más allá es de... la naranja mecánica, ¿no? Ah, claro. Bueno, Bueno, 8 de la mañana, no. 25 minutos, De- seguimos hablando de política. Cari. Y bueno, dale, después les vamos a decir que, para cerrar este tema, decirles que el flyer del intendente Cotillo que lanza su candidatura a gobernador es solamente una foto de Bien. él, ¿no? Así que, nada, Sí. imagínenselo a Cotillo con Sí. su pelada brillante, un saco y una camisa celeste abierta sin Sencillita, corbata. sencillita. Nada Esta la más. hicieron en 3 minutos. Claro, bueno, la Mandame de una Belloni foto, tam- Fernando, que te no. hago. Alemán, mandame una foto que te hago el flyer. Fernando Cotillo, gobernador, y abajo dice Santa Cruz, coma, Santa Cruz es con todos. Con todos, con todas, con todes. O sea, están usando el Arroba. arroba ese como Bueno. para incluir a todo. Perfecto. Ponele que sea símbolo de inclusión ese arroba. Ahí está. Ponele que así sea. Esos son los candidatos del Frente de Todos que anoche nos confirmamos, digamos, su lanzamiento a la candidatura a gobernador por redes En sociales. consonancia, porque fueron a la vez. Claro, ¿no? sí, sí, En sí, juntos. simultáneo ahí, en Juntos, simultáneo. pero no sé si revueltos o no. Escúchame, me llamó la atención que no se hayan puesto de acuerdo los tres, Pablo Grasso también. para No, no, mandar- si Pablo Grasso es el díscolo, pero bueno. Pero Después hablamos, ¿te parece? Sí. Porque nos está esperando nuestro entrevistado en línea. Lo vamos a saludar y le damos los buenos días al presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, Raúl Pirri Martínez. ¿Cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Bueno, buen día, Karina. Claudio, me dijiste. Y Karina. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bueno, Bien. buen día para vos, para toda la audiencia. Así Bien. que, bueno, muchas gracias por el llamado. Claudio y Karina. Ya hablamos. Y Karina. Hablamos, Claudio y con, Karina, ahí hablamos con vos hace un par de años atrás. Hoy estaba haciendo memoria, digo, con Pirri Martínez hablamos. Sí, sí. ¿Sabés en qué situación? Cuando demoró un par de días la asunción el actual diputado nacional Kaki González, que Sí. venía de ser intendente de Puerto Deseado. No me acuerdo por qué fue que demoró la asunción en el Congreso de la Nación. Bueno, en Ujú. esa situación fue que hablamos con Pirri Martínez. Sí, o sí, sea, me acuerdo, lo hicimos o sea, vía Zoom, claro, me parece. claro, o sea que fue Exactamente. en diciembre del 2021. 2021. Ujú, sí, Bien. Pasó un largo exactamente. tiempo. Sí, pasó sí, un sí. largo tiempo. Sí, y además, claro, nosotros cambiamos. Y pasaron cosas también. Claro, cambiamos del fin de semana, de estar los sábados a la mañana, a hacerlo ahora todos los días, de 8 a 9 de la Y, mañana. Pero le-
pasaron cosas, Bueno. digo, acá nosotros y usted también. O sea, ahora estamos hablando con el presidente de la Convención del Radicalismo. Yo le quería preguntar, primero, si tiene, ahora, sin querer meterme en su intimidad, si tiene puesta la camiseta de Vidal a esta hora de la mañana, no sé, ¿Por porque qué así lo preguntas dijo Omar Fernández en una entrevista. No, 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 para nada. La camiseta que tengo puesta primero es la de Deseado y la de mi partido, que es la Unión Cívica Radical, al partido al cual me Ajá. afilié hace muchísimos años. Y esa es la camiseta que tengo puesta, la camiseta de defender a mi partido, los valores que tiene mi partido, defender a mis vecinos acá en Puerto Deseado y obviamente pensando en lo mejor para nuestra localidad y para el resto de la provincia. Me parece Bien, que eso tiene que quedar bien en claro. Creo que por ahí uno lo que quiere es hacer algún tipo de acuerdo con otros partidos ujú, que por ahí llegan o algunos dirigentes piensan que estoy trabajando para otro sector, pero no es así. claro. Sí, sí, sí. Nos llamó la atención que ayer lo entrevistó Beto y Claudia, los chicos que están a la tarde acá en Radio Nuevo Día, a Omar Fernández, en principio porque es referente del Partido Socialista. Sí, Entonces, sí. a No, no, ver, la verdad que no, la verdad a que no ver, estaba al él tanto. incluso hasta como diciendo, cuestionando la ideología del presidente de la Convención del Radicalismo, o sea, intrometiéndose en otro partido, ¿no? Sí, la verdad que bueno, primero que no estaba al tanto de ese Mm, tipo, de esa declaración que hizo Mar, realmente no, de todas maneras no voy a contestarle. Creo que nosotros tenemos bien, en estos momentos, en estos días, una oportunidad muy importante dentro del espacio de Cambia Santa Cruz de poder gobernar la provincia en este año, de ganar una elección. Me parece que nosotros tenemos que abocarnos a eso, que toda la mesa de Cambia Santa Cruz debe trabajar en función de eso, en función de cómo resolverle los problemas que tenemos en Santa Cruz, a cada uno de los santacruceños, en cada una de las localidades donde tenemos diferentes sí, dirigentes y candidatos que quieren trabajar por su ciudad, así que me parece que nosotros estamos abocados a eso. El diagnóstico que tenemos de nuestra provincia y de todas las localidades coincidimos con muchísimos, o con toda la oposición, que es obviamente Cambia Santa Cruz, y también hay otros espacios políticos que aún no están claro. incluidos ¿Y cómo se en gana este acuerdo que, cómo se gana ¿cómo? la elección? ¿Cómo se gana la elección el radicalismo para que llegue a la No, yo creo que gobernación? la ¿Depende elección. del acuerdo, de los acuerdos que se sienten ahora? Yo creo que, a ver, la elección, a ver, no la va a ganar solamente un solo partido, en este caso el radicalismo, sino que nosotros integramos un frente electoral hace muchísimo tiempo que se está preparando para gobernar la provincia, que, bueno, en su momento fue Juntos por el Cambio, Unión para Vivir Mejor, ahora somos Cambia Santa Cruz, que vienen trabajando ya hace muchísimos años y que han demostrado que no solamente es un acuerdo para ganar una elección, ¿no? Ujú, Me parece que eso es importante y hay que Ujú. resaltarlo, que se viene trabajando hace muchísimo tiempo con, con proyectos, armando equipos, siendo una alternativa a este gobierno que realmente estamos viendo la problemática que tenemos en nuestra provincia y que está gobernando hace 40 años. Entonces, en función de eso se viene trabajando desde Cambia Santa Cruz y obviamente en estos últimos años han aparecido algunas otras fuerzas políticas que también son opositoras al gobierno del ujú. Frente de Todos y yo considero que es importante que desde Cambia Santa Cruz se pueda, eh, a ver, convocar a todos los Claro. partidos políticos que hoy no están en este frente para poder de una vez por todas, bueno, terminar con 40 años de kirchnerismo O en la sea, provincia de Santa Cruz. claramente está haciendo referencia al partido SER y a su referente Claudio Vidal. O sea, ustedes entienden, o al menos vos entendés como presidente de la Convención del Radicalismo, que hay que incluir y que hay que generar ese espacio. Sí, nosotros estamos, a ver, esperando este fin de semana y en estos días va a haber diferentes reuniones dentro de la mesa de Cambia. Nosotros, te digo, como partido Sí. político, pertenecemos a este frente electoral y estamos esperando que nuestro presidente Daniel Gardoño se junte con el resto de los partidos políticos
para definir cuál va a ser el futuro que vamos a tomar en cuanto a la convocatoria de otros espacios políticos. Y bueno, de ahí, de acuerdo a lo que surja de estas reuniones, y ahí vamos a tomar una determinación dentro de nuestro partido también, porque bueno, obviamente que venimos trabajando con diferentes referentes de todas las localidades, en hacer acuerdos en Claro. municipios también. Así Ujú. que, Pero, a ver, yo creo que van a ser días, o un fin de semana bastante movido en cuanto a reuniones políticas, ujú. y bueno, vamos a esperar las novedades. ¿Por qué hay una, al menos es lo que me parece leer u observar, por qué hay una mirada tan disociada de algunos dirigentes que no casualmente son los máximos exponentes que tiene la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Cruz de el resto? Y esto quiero hacer la salvedad, no es que sean los dirigentes de Río Gallegos, que sí son de aquí nativos, digamos, este, eh, porque hay dirigentes de otras localidades grandes, casi tan grandes como Río Gallegos, como Caleta Olivia, que tienen otra mirada. Entonces no quiero hacer gallegos versus el interior o esta de pueblos contra ciudades ¿Vos decís grandes, que no? porque no estoy de acuerdo con eso. Se No, plantea como una puja Ujú. y realmente no estoy a favor de ese tipo de Para mí hay una lecturas. especie como que Pero de radicales federales y radicales unitarios. no, Como está bien. unitarios No, a contra... bueno, ver, pero yo creo esos que unitarios pueden ser Sí. uno o dos, que pueden ser o de gallegos o no, pero no lo quiero plantear en esos Está bien, está bien. términos. sí, Quiero sí, ir un a poco ver, más allá y decir por qué esas grandes figuras que tiene la Unión Cívica Radical leen lo que sucede y más que nada lo que sucede al interior profundo de Santa Cruz Claro. y tienen una lectura diferente. ¿Por qué? Yo digo, no se preguntan qué les pasa a la gente que vive en otros lugares Claro. y que están diciendo necesitamos un acuerdo. Donde ¿Por qué se ve probablemente, eso? donde la realidad en localidades, como Deseado probablemente, como Perito, como los antiguos, como Gregores, Gregores, qué sé yo. la realidad del radicalismo es muy distinta a la realidad de un análisis más centralizado, ¿no? No sé, A por ver, eso le sí, a ver, pregunto yo a creo que Martínez. claro, yo creo que a ver, en este sentido, el objetivo que tenemos desde Cambia Santa Cruz, desde el radicalismo, vamos a hablarlo del radicalismo, es el mismo, ¿no? Es poder gobernar la provincia de Santa Cruz y ganar los municipios. A ver, yo creo que en lo que no coincidimos por ahí con algunos dirigentes es en el método, ¿no? Hay dirigentes que utilizan el método desde arriba hacia abajo, entonces construyen claro, las políticas desde arriba, con una mirada un verticalmente, sí, poquito sí. más personalista, y obviamente que, a ver, es válida para lograr el objetivo. Yo considero que, y no comparto ese método, yo creo que las políticas hay que darle participación a las localidades, como dijiste vos, entonces deben ser Ujú. desde abajo hacia arriba. Claro, Por eso yo, para dar mi opinión de decir que quiero ampliar el frente electoral, lo que hago es hablar con todas las localidades, con Perito Moreno, con Los claro, Antiguos, claro. con La Cera, con Truncado, con Deseado, con Santa Cruz, con Claro, sí, Gregores, sí, con sí. todas las localidades de la provincia, para ver en qué situación están en cada una de ellas y Claro. cuál es la estrategia que ellos consideran que es la mejor para su ciudad. Me parece, Ujú. en eso coincidimos con gran parte de las localidades de que debe haber un acuerdo con otras fuerzas políticas, como en Claro. el caso del partido SER. Entonces, esa es la mirada por ahí que tenemos algunos. A ver, Dicho- el Claro. objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero Ganar la bueno, gobernación. Por ahí di- lo que no se comparte es el método, ¿no? De decir, bueno, yo armo arriba y abajo arréctense. Bueno, claro, nosotros no. Yo creo que para lograr ese objetivo hay que armar desde abajo hacia arriba, claro. y no solamente esto lo digo y a ver, es algo en cuanto al electoral. Me parece que nos ha pasado a mí cuando fui concejal también acá en Puerto Deseado, Ujú. cómo a veces uno ve que las políticas públicas no se hacen desde arriba hacia abajo, y no se le da Claro. participación, ¿no? A los referentes locales o a los actores locales Ujú. en las políticas de desarrollo, y eso a veces, la verdad que
no sé, te doy un ejemplo que desde el gobierno nacional o provincial, que me ha pasado en nuestra localidad, bajan un programa de 7 terminales de ómnibus y te toca un apuerto deseado, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es colectivos o Claro. una ampliación de, no sé, del hospital. Claro, sí, sí, Entonces sí, manejan a ver, las políticas públicas las hacen desde arriba hacia abajo claro, y creo que eso no, o por lo menos no es sí. la mirada que tenemos muchísimos referentes y dirigentes del interior. Así que me parece a ver, que va por ahí, ¿no? Además, bueno, esto lo hemos charlado por ahí en off con algunos referentes del radicalismo de algunos pueblos de la provincia de Santa Cruz, donde sabemos que el partido está complicado, está en una situación complicada. No hay una estructura como para salir a pelear una intendencia, a pelearle al oficialismo, donde antes si eran minoría lo eran con 2 concejales, ahora en los casos tienen un solo concejal. Cuando venimos ponerle por ahí de gestiones, incluso hasta gestiones radicales hace 15 años atrás, por ejemplo, y va en retroceso el radicalismo. Entonces ven en una alianza con el Partido Ser o en un encuentro más amplio donde se incorpore el Partido Ser, lo ven con esperanzas, lo ven al menos recuperar, no te digo ganar una intendencia, pero sí recuperar un consejo deliberante, una banca en el consejo, una mayoría en el consejo, un diputado por el pueblo, o sea, la primera lectura que hace, y es lo que decía Sí, Piotr a ver, Martínez, es esta, ¿no? El sí, pueblo, el obviamente pueblo. que es ser más competitivo en cada una de las localidades. Claro, Claro. claro. A ver, Ujú. y también, a ver, se viene trabajando, a ver, en localidades chicas, se viene trabajando con el partido SER hay que ser realista, desde hace varios tiempos, varios años, inclusive en Puerto Deseado nosotros hemos sido en el mismo frente electoral en el 2019 con la gente que hoy está en el partido SER, entonces hay una Ajá, convivencia ya claro, hace muchísimo tiempo, a ver, eso no hay que negarlo y se claro. viene trabajando y, a ver, en función de un acuerdo hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que eso no hay que negarlo. Lo mismo que pasa en Deseado pasa en muchísimas localidades, así que obviamente que, que cada referente quiere ser más competitivo. Claro. Y en cuanto al radicalismo, sí, nosotros en el 2019 hemos tenido el espacio de Cambia Santa Cruz o Nueva Santa Cruz, como se llamaba en ese momento, Ujú, 5 intendencias, y bueno, y hoy solamente nos quedaron 2, la claro, cual una, claro. que es la de las Heras, está en el partido SER, pero me parece En, que en, quiero, a en, ver, en resaltar Moveres, esto sí. de que hemos perdido intendencias por no hacer buenos acuerdos, ¿no? Claro. Nosotros de las Ujú. 5 intendencias que teníamos, perdimos a Caleta Olivia y a Río Gallegos por no hacer un acuerdo, ¿no? En su momento en Sí. Río Gallegos no nos hizo un acuerdo con el sector de Santa Cruz Somos Todos, y en Caleta Olivia nos hizo acuerdo entre El partido de entre, Prades. Y entre eso nos Prades y sirve de Mariano Nieto. experiencia entonces como para no cometer el mismo error. Entonces, claro, entonces de las 5 intendencias ganamos 2, que fue San Julián y Las Heras, y Sí, perdimos 2 por no hacer buenos acuerdos. Entonces me claro. parece que nosotros no podemos volver a cometer esos errores dentro del espacio de Cambia Santa Cruz y esperemos, bueno, que estemos a la altura este año de tomar la mejor decisión, Ujú, porque, a ver, hay una realidad que la gente hoy la está pasando mal, que hay un gobierno que está hace 40 años o el mismo color político está gobernando nuestra provincia y realmente hoy la gente es quien me está pidiendo ujú. que por favor se unan bueno, para cambiar la realidad que hoy estamos atravesando, que es gravísima, ¿no? En cada uno de los municipios y obviamente en nuestra provincia, con lo que está pasando en la salud, en la educación, en la Ujú. seguridad. Bien. A ver, podemos hablar, Sí, sí, ni eh, hablar. Largo y tendido sí, largo respecto entendido de de la eso, de problemática esos que temas. tenemos y bueno, me parece que eso tiene que ser el objetivo, ¿no? Poder darle soluciones a nuestros vecinos. La última, y le pido lo más sintético que pueda. Escuchándolo, se interpreta claramente su voluntad de avanzar en Ujú. acuerdos que permitan sumar
a otras fuerzas, ser, por supuesto, estamos hablando directamente de eso, entre ellas. ¿Qué grado de esperanza hay cierta respecto de esa posibilidad, teniendo en cuenta la posición del máximo referente que tiene la Unión Cívica Radical, que no es el presidente del partido, Daniel Gardoño, intendente de San Julián, sino lo es el senador Eduardo Costa? Y esto lo digo porque Eduardo Costa mantuvo silencio hasta esta semana, que le dio la nota a nuestros colegas de Tiempo Sur, y a partir de allí, todos los referentes de distintos sectores y nosotros también como trabajadores de los medios de prensa empezamos a hablar de estos acuerdos, si es factible, si no, a raíz de lo que dijo Eduardo Costa. Mira, yo soy, muy optimista de que se logre el acuerdo porque en estas semanas y en este último mes anduve recorriendo varias localidades de nuestra provincia y es una provincia muy grande, a veces uno lo hace también hablando telefónicamente, compartí también un viaje a Buenos Aires con el concejal Leo Roquel, donde también había varios dirigentes del interior de la provincia, y me parece que, soy optimista porque todos pensamos de la misma manera o muy similar. Así que, las declaraciones por ahí que tienen algunos referentes me parece que obviamente que son sumamente válidas. Hacemos referencia al senador nacional, lo que ha hecho estos últimos años, recorriendo cada rincón de la provincia y dejando el máximo para poder lograr este objetivo de la gobernación. Me parece que es una palabra autorizada. Sí, claro. Él no habló en contra de un acuerdo, sino él planteó de que tenía que ser una fórmula de Roxana Reyes con Claudio Vidal de vicegobernador. Es una opinión que él tiene. Obviamente que la gente del SER puede decir que sea Claudio Vidal y Roxana Reyes la vicegobernadora. Seguramente esas van a ser posturas de los diferentes referentes, dirigentes y partidos políticos que integran la mesa, y bueno, después veremos a qué acuerdo se puede llegar. Si vos me preguntás a mí, yo creo que lo que se debe hacer, y en función de esto que te digo, de hablar con los diferentes dirigentes, comités y convencionales de toda la provincia, es que cada uno vaya con su fórmula, una fórmula de Cambia Santa Cruz unificada, que eso también, no es un dato menor, ¿no? Que hay que trabajar en la mesa de Cambia Santa Cruz, porque tiene que haber un candidato unificado, a nuestro entender, obviamente por el trabajo que viene haciendo, por la capacidad, tiene que ser la diputada nacional Roxana Reyes. No hay ninguna duda de que tiene las condiciones para ser gobernadora, está trabajando hace muchísimo tiempo para ser gobernadora, está formando equipos. A mí me ha tocado estar con ella trabajando en pesca, en minería, en cómo vamos a resolverle los problemas a los vecinos de Puerto Deseado, así como lo hace también en Puerto Deseado, lo está haciendo en todas las localidades. Así que me parece que, la postura del radicalismo en la mesa de Cambio Santa Cruz va a ser que debemos salir con un candidato a gobernador, y sin dudas tiene que ser Roxana Reyes. Así que no es un dato menor, y ahí sí, obviamente, querer ampliar el frente electoral convocando a otras fuerzas políticas. Pero esto que estoy mencionando me parece que va a ser algo muy importante para poder lograr ampliar el frente. Es fundamental. Gracias, Pierre Martínez, por atendernos a la mañana. Bueno, Abrazo grande. un abrazo grande y bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias, el muy presidente amable. de la Convención de Unión Cívica Radical, hombre de Puerto Deseado, hablando con nosotros y ya fijando claramente su postura. Totalmente. La semana que viene va a estar clarito. Clarita la cuenta, dijo él. Bien, vamos a una pausa. Es raro que no haya llegado Marcelo. Ahora vamos a chequear. ¿Se habrá confundido de día de vuelta como le pasó en la semana? 8 de la mañana, 48 minutos. Música y venimos.
Con Andrés en su soledad. Pues a mí no me lleva, no, 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 no. Solo los chicos, solo los chicos, Ocho de la mañana con 53 minutos en la República Argentina. Quédense tranquilos que llegó Marcelo Zeperny. Ay, Un sí, por poquitito favor. demorado, pero llegó, ya está acá en la radio. Sí, sí. Claro, no tomó la previsión correspondiente, cosa que me extraña, que en mayo Sí, suele ¿no? empezar a descarchar. Me ¿no es cierto? extraña, araña. ¿Qué pasó ahí? Hombre de campo, ¿cómo lo vas a ver? Claro, dice que se levantó y el auto estaba escarchado, entonces el agüita para el parabrisas, las calles Oh. también, tenés que manejar con más prudencia. Los semáforos no lo acompañaron porque lo engancharon todo en rojo. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Llegaste con la lengua afuera? Bien, buenos días. ¿Cómo Los estás, Marcelo? semáforos son como las impresoras que huelen cuando uno está apurado. Sí, Los semáforos también. sabés que tenés razón, Claro. viste que cuando necesitas imprimir algo rápido ya que te lo ven y no están en la Ay, impresora. Es cierto, o no tenés tinta, o no estás mal conectado. Es cierto, tal Es cual. cierto. Bueno, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo está,
trata el clima? Bien, ¿Fresquito? bien, bien. En realidad estuve acá en Gallegos por razones familiares Ajá. que no he ido todavía por el campo. Pero pegás una vuelta, todavía en invierno lo pasás acá, lo pasás en el campo, ¿qué haces? Acabo de tocar un tema polémico. No me digas, Ay, no Dios. siempre tan inoportuno. Sí, 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 sí. Dejemos. Me imagino, Ana quiere quedarse y vos te querés ir. Me imagino. ¿Viste? Nos hemos. No, metido mayo y aquí. junio pone a prueba la solidez de una pareja. De una pareja que lleva juntos 56 años. Mira vos. 56 años. Sí, sí. Qué maravilla. Qué Increíble, maravilla. increíble. Bueno, Cualquier cosa te acompaño yo. no te creyó mucho, me parece. No, no, te dio ¿qué- mucha ¿Qué puede entidad. hacer este en El el campo? título de hoy era algo provocador a sabiendas y he visto algunos comentarios. Algo Ay, así como qué horror la juventud de hoy o algo Sí, así. Sí, qué horror sí, la sí, juventud sí, de sí. ahora. Sí, sí, sí. Algunos Algunos- se engancharon. Dijeron. Algunos comentarios Sí. dicen sí, pero no es tan así. Claro, ¿Por qué la juventud de ahora? claro, no toda la juventud está perdida. Dije. En realidad, las reuniones de las personas, qué feo suena lo de la tercera edad, ¿no? Pero Horrible. bueno, ya Bueno. estamos en eso. Suele ocurrir que en esas reuniones mucha gente se escandaliza de las cosas que los jóvenes hacen hoy. Claro, Yo pienso que ahí hay dos errores. Primero, que mi adolescencia o juventud fue hace más de medio siglo, hace 60 años. claro. Es obvio que nuestra sociedad cambió, nuestra tecnología es distinta, nuestra situación social es distinta, nuestra situación política es distinta, o sea, es inadecuado comparar la Claro. juventud de hoy y la juventud. Sí, sí, Y sí. la otra cosa es que tendemos a olvidarnos prolijamente de las cosas oscuras de nuestra propia juventud y nos acordamos de la luminosa, o sea que Claro, claro. idealizamos un poco nuestra propia juventud. Sí, sí, sí. Y yo me puse a pensar las macanas que hacíamos de jóvenes, adolescentes, alumnos del secundario, y me pareció que valía la pena recordarlas. No, y qué bueno que las recuerdes, porque es cierto lo que vos decís. Nuestros sí. abuelos, padres, ellos eran unos santitos, Sí, ¿viste? sí. No, no, sí. Está bueno. Así que le pido a nuestra audiencia que nos ubiquemos en la vieja Escuela 1, que está a menos de a una cuadra de acá, que en realidad era una escuela primaria, entonces a la mañana iban los grados superiores de la escuela primaria, Ajá. que se bancaba más el frío. Bien, A claro, la tarde, después del mediodía, iban los más chiquititos. claro. Claro. Y a las 5 de la tarde en adelante íbamos los del Colegio Nacional, que hoy se llama Guatemala y Ajá. tiene un edificio propio. En Ah, aquel bien. Sí. momento se Ujú. compartía El secundario, digamos, el iba. secundario nacional. ¿Y qué pasa? Ya en esta época empieza a oscurecer temprano, así que Claro. la luz era un elemento, la energía eléctrica era un elemento imprescindible para que haya clase. Claro, claro. Entonces, en algunas circunstancias de exámenes no deseados, Sí, sí. hacía falta alguna acción para contrarrestar ese problema y habíamos, con un amigo del alma que ya no está, habíamos puenteado. Tuve un dilema moral muy grande, de las que voy a contar en cuántas me anoto y cuánto se le atribuye a los demás, ¿viste? Para no perder un prestigio ganado a lo largo de todos estos años. No Bueno, importa, no importa. habíamos puenteado una ficha, o sea, Ajá. unimos los dos cables. Sí, Sí. sí, sí. Entonces una acción de comando en el recreo, un rato antes que tocara el timbre, había que entrar a escondidas a un aula que no fuera la nuestra, porque si no quedaban las pruebas del delito. Y enchufábamos la ficha puenteada y hacíamos un cortocircuito de tal manera que saltaban los tapones. No existían las llaves térmicas, estaban esos Claro. viejos fusibles de cerámica. Claro. Y al que nosotros decíamos el viejo Puente, que era el portero de apellido Puente, yo Ajá. supongo que debía ser un tipo de 40 años, pero para nosotros pibes Claro. era un viejo, ¿viste? Claro, Entonces, el viejo Puente hasta viento y todo, ya se Ah, pasaba la hora Se y pasaba el día. zafábamos del Sí, 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 sí. Eso era un poco rudimentario. Había otro sistema un poco más sofisticado A que ver. requería ya
más tecnología, por ejemplo, una linterna Ajá, y 2 o 3 grandotes que te subieran. claro. Entonces, al momento de tocar el timbre, unos instantes antes del recreo, entrábamos a escondidas en el baño de las mujeres con la luz apagada, Sí. pones una moneda en el portalámpara, haces un cortocircuito, Claro, pero con la luz apagada. Claro. Y las chicas inexorablemente, durante Sí. las horas de clase o por razones propias de las molestias de las damas, de las molestias mensuales, o porque necesitaban, es decir, salir al baño, las dejaban ir durante la clase. Así que iban, prendían la luz y saltaban los tapones. Es decir, eso era más duradero porque hasta que se daban cuenta que cuál era el origen. Claro, si alguien hiciera eso hoy, nos escandalizaríamos, Claro. realmente. Sí, sí, sí. Puedo jurar que yo no fui de la partida, pero otra persona compañero que no era de nuestro curso, hizo una boleadora de alambre y entonces puenteó, pero a la entrada del colegio. Revolvió la boleadora Ah. y puso en corto la entrada. Afuera. Sí, y se fundió el transformador que estaba en la municipalidad. Los transformadores tienen sus propios fusibles, pero se ve que esos fallaron, así que se prendió fuego. Ahí todo ya el le hicieron cablerío. una causa. Ya. Si fueron los bomberos y todo, realmente Oh. era un hecho delictual. Sí, 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 sí. Pero había una omertá, dirían los italianos, es Ajá. decir, una conjura de silencio, así que nunca fueron delatados y nunca. Ah, bueno. Ese mismo tipo, es decir, con otra banda para ganar una apuesta, se metió con una camioneta de los padres, por supuesto. Sí. En la Plaza San Martín se robó el cóndor, No. que está el cóndor de bronce, que está al pie No. del monumento. ¿El que está ahora? Sí, hasta el día de hoy. Lo tiraron en la laguna María la Gorda, que como tenía agua, el cóndor se naufragó, digamos. Escúchame, siendo un pibe también. ¿Eh? Siendo joven. ¿sabes? Alumnos del secundario, sí, sí, de los años superiores. Mirá los nenes. Después con el calor empezó a bajar el nivel de la laguna y Y apare- apareció no. la cabeza del cóndor. Fue un escandalete en el pueblo. Y también quedó impune. Escúchame, ¿y ustedes cuando hicieron eso lo sabían? Y sabíamos, sí, sí. ¿Sabían? Y imagínense los tipos de hoy haciendo esas cosas. Sí. Sería un escándalo. No, Esta claro. juventud Qué está horror la juventud de peregrina. ahora. Cuando yo empecé primer año, había 2 o 3 atorrantes de cuarto y quinto que realmente nos tenían locos. Los baños de la escuela 1 eran ese agujero en el piso que tiene la Claro. marca de los 2 pies, De los pies, que vos te querés exactamente. poner los pies y te agachás Sí. y haces tus cosas. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Y los sí. tipos con un palo de escoba metían eso adentro, Sí. lo ensuciaban con excremento y nosotros pibes que veníamos al baño siempre corriendo, los Claro. pibes de primer año, ¿viste? Y Sí. dábamos la vuelta en la esquina y nos tiraban el palo, decían atajá. Y uno que hacía lo atajaba contra el pecho y qué sé yo. Y resulta que nunca lo acusaron, porque acusarlo era terrible y te decían, te vamos a reventar Claro. si vos decís algo de lo que hicimos. Cayó la boca. Esas cosas eran una. Yo dudaba, digamos, de recordarlo, pero ocurría. Es maravilloso. Recuerdo el guardapo. Yo defiendo, a lo mejor es una añoranza nostálgica, pero defiendo el guardapolvo blanco porque usábamos guardapolvo blanco. Es Claro. decir, y la mancha en el guardapolvo era evidente, vos te la Sí, sí, sacabas y sí, después sí. te retaban porque no tenía guardapolvo, pero no podías decir cuál era la causa porque si no los otros te No, cayó la reventaban. boca. Y vos sabés que acaba de venir a la memoria, el guardapolvo era igualitario, porque, digamos, Tal cual. los que estaban en mejor situación económica y no Claro. tanto, y Te ponían a todos en el mismo nivel. Los chicos que no podían comprar un guardapolvo, había un stock importante en la escuela Claro. donado por la Fundación Eva Perón, Ajá. pero tenían en el pecho bordado Fundación Eva Perón, lo Claro. cual dejaba de ser igualitario porque Claro. entonces se distinguía lamentablemente Claro. de los que le habían donado el guardapolvo. Claro, claro. Cuando la Revolución Libertadora, el golpe militar derroca a Perón, que se prohíbe, yo ya lo comenté acá, se prohibía el nombre de Perón, peronismo, sí. Eva Perón,
para no desperdiciar esos guardapolvos, le recortaban el agujero donde Sí. decía Fundación Eva Perón. Las mamás le cosían un parche Claro. y los chicos iban con el parche, o sea que también Era quedaban lo en, mismo. en Sí, evidencia. sí, 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 sí. O sea que aquellos que usan la G para todo en los uniformes municipales, en los camiones y todo, no inventaron nada nuevo, ya estaba inventado hace 60 años atrás. Son prácticas que se eh, siguen utilizando. Lamentablemente, Sí, sí, sí. lamentablemente. Sí, había otras un poco más inocentes. Las No anécdotas. existían los equipos de música, de audio, Ajá. entonces para los actos escolares en la sala de preceptores había un piano Bien. vertical y entonces nos agarraban a los más grandotes y fortachones para sacar el piano, lo cual nos fastidiaba un tanto. El profesor de música era el padre Eugenio Rosso, que era un músico extraordinario, un gran pianista que yo admiraba, Ujú. y ahora lleva su nombre el Conservatorio conservatorio, Provincial de Música. Claro. Sí, sí. Se usaba sotana y era muy atildado el cura, venía con una sotana negra, Negra. impecable, Sí. con alzacuello. Sí. Sí. Nosotros le poníamos tiza molida en el asiento, de tal manera que el cura se sentaba y después iba con un redondel blanco en el traste, hasta que se dio cuenta. Entonces, cada vez que venía, soplaba la silla y hacía una polvadera. Lo imagino, me era- lo relatás y lo imagino Sí. al padre Rosso Y con entonces, su figura. En gesto de rebeldía, los 2 o 3 que teníamos que cinchar el piano, también le decíamos mapoteca a esa sala porque estaban los mapas. Claro. Ahora es todo Google, pero en aquel Sí, sí. momento eran los Habían mapas. mapas, sí. Oh. Y Obviamente. entonces los pianos tienen 88 teclas, cada tecla tiene un martillo que golpea las cuerdas. Nosotros Ujú. trabábamos todos los martillos con los mapas. Así que cuando empezó el acto solemne, qué sé yo, ponerle un 9 de julio, el cura, que todas las veces de su vida empezaba con si bemol el himno, esa vez el piano hizo ñac y el cura no lo entendía, así que probó como 3 veces y seguía haciendo ñac. Así que levantó la tapa del piano, empezó a sacar los planos, era toda una carcajada y la solemnidad del acto se fue al diablo. Ay, no, no. La otra cosa que me acordaba, éramos una banda que íbamos juntos desde la primaria, Claro. escuela pública mixta. Sí, sí. Y en tercer año cayó una chica nueva Oh, que el papá lo habían trasladado de gerente de la Anónima. Ajá. ujú. Y encima era gordita, es decir, y venía de ser pupila en un colegio de monjas Ajá. en Buenos Aires, así porteña, gordita, y venía pupila. Era el sujeto ideal para hacerle lo que hoy se llamaría bullying, Bullying, que Claro. en claro. aquel momento no existía el término. Pero ¿qué pasó? Que era bravísima. A los 10 días lideraba toda la macana. Es decir, una vez vino con un perfume ordinario, invadió todo el perfume, los profes no querían dar clase porque era insoportable. El olor a perfume. Y ella nos contó, esto no lo vivimos, una cosa que fue muy comentada. Imagínense la sala de las pupilas, donde dormían 30 camas, en una gran sala, y en la esquina, en la cama de la monja, cuya intimidad estaba protegida por una cortina, Ah, que es la que las cuidaba a la noche. Resulta que la monja tenía cistitis, que Ajá. como todos sabemos es un Sí, sí. padecimiento de la vejiga que te obliga a orinar con frecuencia. Como el baño estaba lejos, la monja tenía una escupidera, una pelela Claro. abajo de la de la cama. cama, Ajá. claro. Mi abuela croata le decía berchina, eso Ah, es mira la vos. palabra croata. Y entonces estaban acostumbradas a que varias veces a la noche se sentía el ruidito. ¿Y qué hizo la gorda raba, mi compañera? El fin de semana, cuando iba a la casa, pues podían salir, se compró un frasco de sal de fruta que es efervescente. Ajá. Sí, Claro, eso, ¿viste? como el uvasal, digamos, lo que Exactamente, conocemos, ¿no? el uvasal.
y le pusieron, le llenaron la cosa La con pelela. la pelera con la sal de fruta y todas las 30 chicas se quedaron esperando a ver qué pasaba. Claro. Y ocurrió, la monja se levantó, hizo pis, y eso entró a efervecer y rebalsó. Y la monja huyó despavorida. Y resulta que la gorda, bueno, era muy buena alumna y todo, así que zafó con algunas sanciones, pero no la echaron, ¿viste? Ya fuera del colegio, para entrar al pueblo se entraba por la curva de Carancho, que Claro. ya, digamos, todavía existe, pero Sí. ahora la autovía entra por otro lado. Está en la zona del Consejo Deliberante, por ahí enfrente, ¿no? Exactamente. Y uno que en realidad nunca había laburado para comprar un auto, se le afanaba el auto a los padres y lo usaba impunemente. Y la prueba del valor, para hacerlo suficientemente macho, había que tomar la curva del Carancho a 100 kilómetros. Ajá. Oh, Había que ir con un acompañante que era el testigo a ver si vos te claro. daba el cuero Claro. para tomarla. A 100 Por kilómetros. suerte nunca nadie se No. lastimó. Varios tren delanteros que los padres habrán tenido que financiar, pero realmente era una inconsciencia. Así que eso te habilitaba a ser macho, digamos. Claro, es ¿no? decir, ahí tenías Claro. certificado Claro, de, certificabas. de varoncito. sí. Claro, claro. Este, Ahí nos está viendo Del Pickering, así que Ajá. seguramente se debe acordar también de algo de esto. yo creo que ya nos habíamos recibido. El problema de los maestros, de que estudiamos para maestros, que teníamos que dar ejemplo, nos decían, Claro, porque sí, ustedes sí, cómo sí. pueden los chicos. Yo creo que no, habíamos egresado, no sé, para un baile de la primavera, Ajá. habíamos tomado adecuadamente, Ajá. y un compañero nuestro que era hijo del gerente del Banco Nación, muy mal herido, quedó de la fiesta. Estaba tocado. Y abrió. Y nosotros, que estábamos a media carga, pero teníamos el corazón solidario, decidimos llevarlo a la casa porque no estaba en condiciones. Ajá. Y no era lejos de acá. Los padres se habían ido a Buenos Aires y él estaba solo. Ajá. Y cuando llegamos a la casa, bueno, vomitó todo lo que ocurre cuando... Y entonces decidimos bañarlo para Ajá. que poderse acostar. Ah. Así que lo desnudamos, lo metimos bajo la ducha, nosotros nos mojamos todos. Y como buenos compañeros y amigos que éramos, lo dejamos acostado, tapadito con la frazada, y nos fuimos. Claro. Y ya había salido el sol, era primavera, qué sé yo, serían las 7 de la mañana. Y cuando llegamos a la esquina, el tipo venía, como Dios lo trajo al mundo, porque nos extrañaba. Y venía cantando la canción de Johnny Tedesco, y vuelve, vuelve, primavera, primavera, primavera. Y nada, si pasaba un patrullero íbamos a todos a parar a la primera. Así que no lo podíamos llevar a la casa y descubrimos un método, lo apuntábamos para su casa y le cantábamos, vuelve, vuelve, primavera. Y así Claro. logramos que a los saltos fuera otra vez a la casa. Lo volvimos a acostar y uno de nosotros cerró con llave el lado de adentro y se fue por una ventana. Ajá, para ahí. Claro, para muy que- bien. para que No pudiera salir. no Para que se- quedara a resguardo. no se pudiera salir. Y estamos hablando de la década del 60, Claro. es decir, hace 60 y pico de años. Mi mamá, que hizo la escuela primaria acá, quería ser maestra y no existía el magisterio, ¿no? Ujú. El advocat, el colegio Laducá, es decir, el doctor Laducá, que logró la escuela media, no tenía Ajá. magisterio. Y por el lado de mi mamá, mi abuela de apellido Kalsich tenía unos parientes en Zárate, así que decidieron que se fuera a Zárate a vivir, y al lado había, en Campana, había un afamado colegio normal nacional, Ajá. muy prestigioso, donde mi mamá se recibió de Ahí maestra. estudió doña Sofía. Mi abuela lavó ropa para afuera, mi abuelo materno era empleado de la Anónima, y con ese esfuerzo económico pudieron solventar. Mi mamá, que era muy consciente del esfuerzo de los padres, era el mejor promedio en el colegio, Mirá vos. pero tenía las suyas también. Estamos Ajá. hablando de la década del 30. Claro. Claro. Y tenía un cuaderno que hoy conserva mi hermana con letras de poesías de Almafuerte, de Baldomero Fernández Moreno. Y ahí había una letra
satírica y deformada de la canción del estudiante, que mi mamá le enseñó a sus compañeros del Nacional de Campana, y para una fiesta para el Día del Estudiante, el acto solemne escolar, Sí. empezaron a cantar la letra deformada. A ver. Y al escuchar eso, los demás se callaron la boca, entonces al final el coro fue eso, y se armó un escándalo. Por suerte era bastante, en la disciplina era otra en aquel tiempo. Claro. Por suerte mi mamá tenía tan buen promedio y todo que zafó con alguna pequeña sanción. Y yo descubrí el cuaderno, me aprendí la letra, se lo enseñé a mis compañeros, así que repetí la hazaña en el colegio secundario y me estaba acordando la A letra. ver. Disculpen, me voy a poner a cantar a esta hora de la A mañana. ver, a ver, a ver, a ver. Dice: estudiantes, cavemos una fosa y enterremos en ella al profesor, que nos mira con cara de atorrante cada vez que nos llama a dar lección, y echen, abuelo, un poco de tierrita en nombre de una gran indignación. Los que no son, los que no fueron nunca, los que por suerte no son estudiantes, y apolillan arriba de un colchón por lomo. Muy bueno. Muy bueno, excelente. Y Es la habla- canción Qué del- el himno del bueno. estudiante, ¿no es cierto? Y una pequeña acotación, y hablando en serio, teníamos exceso en el alcohol, cosa que no es novedad entre la gente joven que prueba los límites, pero nunca supimos de droga. Ajá, Yo recién de adulto empecé a escuchar claro. la existencia de las drogas, que hoy en día pienso que son un problema importante sí. a encarar en Tal cual. nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias por traernos ella. No eran tan santos. Aunque te dirían hoy, no, pero eran jodas sanas, éramos más sanos. Claro. Viste que así las justifican. Quiero que en algún momento, Marcelo, nos cuentes algo más de esto de que pasó con el cóndor que se llevaron de la Plaza de San Martín, porque la verdad que me quedé helada, fue enorme, no fue más que una travesura, como Es el mismo un cóndor que hecho está ahora, ¿no? delictivo. No, qué bárbaro. Pero bueno, ya hemos ocupado unos cuantos minutos y te hemos disfrutado muchísimo y nos has Ya. cantado, Sí. nos has cantado. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Bueno. Gracias Adiós, por buen tu día a visita. todos. Gracias, Marcelo. Buen Gracias. fin de semana, Marcelo. Gracias. Bien, Marcelo Zepernik, pasando acá por la otra gestión, cerrando ya este día Viernes. Me hizo acordar algunas anécdotas nuestras, no quería interrumpirlo, ¿viste? Obvio, Pero el obvio. de la moneda una vez también se hizo allá en el colegio número 5 en Perito Moreno cuando estábamos en primer año, ¿eh? Y fue un amigo que tampoco está, Edmundo Aira. ¿Qué otro podía ser? Y compañía. Edmundo. Pero ¿qué pasó? Te la sintetizo. También ponen la monedita en el foquito, enroscan, o sea, en el portalámpara, enroscan el foquito. Y bueno, esperábamos que alguien vaya al baño de varones, pues. Ujú. Y ahí tenía 2 fases la escuela. Se cortó toda la fase de la galería y del recreo. Nosotros también íbamos a la noche a la escuela, Marcelo. Entramos 5:30 de la tarde hasta las 10:30. Y se cortó toda la fase de la galería. Y quedaron En las aulas luz. con luz. Así que no había problema. Tuvimos Siguieron las actividad normal, clases. pero no podíamos ir al recreo. Los vivos. Edmundo. Un beso. Un abrazo al cielo. al amigo. Bien, agradecemos a nuestros Dale, auspiciantes. vamos, ¿Te parece? nos estamos despidiendo, sí. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística, la producción regional renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos, gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, tienen salida por Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas cada una. Llamen y averigüen las promociones que hay al 2966-530706. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor,
calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y gracias a nuestros compañeros y amigos de Arriba el Día que ya están con nosotros. Chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están Muy ustedes? bien. ¿Todo bien? Bien. Con Terminando. frío. Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendísimo. Mucho frío y la escarcha. Bueno, Marcelo le pasó, se confió y no podía sacar la escarchita del auto. Claro, Bueno, así está. contemplen eso, si todavía no salen, Claro. Sí, sí, sí. este, requieren un poquitito más de tiempo, ¿no? 10 minutos más para que caliente bien el auto, Así es. sacarle la escarchita del parabrisas y además si el auto queda afuera. Sí. ¿Qué cuentan de bueno? Tranqui, escuchando un poco la cuestión política. Y bueno, no se termina de definir la Nada. oposición, ¿qué va a hacer? ¿No? No, Bueno. nada. Pasan los días. Sí, ¿sabes qué? Bueno, respecto hablamos de la discrepancia dentro del radicalismo, dentro de la Unión Cívica Radical. Sí, Este, se ha agudizado más la cosa, parece, sí, ¿no? sí, sí, cada vez se agudiza más y no sé qué puede llegar a pasar, ¿eh? No sé si no puede haber una... Porque hay muchos que están firmes en sus Sus convicciones. posturas. Sí, A mí me en sus parece que a posturas. alguno le falta un empujoncito, que alguien tome la posta para empezar A romper ahí. a romper, independizarse un poco de lo que piensa Costa, ¿no? Que Claro. el tipo manda ahí. Sí, 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 por eso. Claro. Sí. Puede haber una ruptura, ¿eh? En el radicalismo hacía mucho tiempo que no había discrepancia, porque ideológicamente, ¿no? Me Mm. Para mí parece... ya No, estaba para mí partido. también. Estaba partido desde Pero, hace bastante pero tiempo. de esta manera Claro. tan fragmentado, Y tan manifiesta, ¿no? Ahora Pero más ahora es mediático, contra- ahora interno. fue más mediático, me parece. Claro. Fueron más lo que se animaron a hablar un poco Ujú. más en público, Claro. digamos. Yo creo que el personalismo que ahora se critica mucho se vio evidenciado en eso, por eso coincido con Nica, en que estas diferencias ya venían desde hace rato, pero que generó, me parece, generó una diáspora. O sea, gente que directamente decidió irse de la Unión Cívica Radical Claro. o decidió alejarse. claro, Ahora, los que quedan y están con otra mirada o no están a favor de esa posición, lo dicen. la pelean de Lo adentro, dicen digamos, exactamente. Ujú. exactamente. Claro, Sí, y sí, lo sí, dicen sí. en público a veces, Claro. o Lo los pelean medios. desde adentro. No, porque hablamos del caso de Prades, que siempre tuvo sus discrepancias y se fue del radicalismo, caso de Bucci también. Ujú. Pero bueno, ahora los que se quedan, y bueno, pero de hecho estamos hablando del Ujú. propio presidente de la convención, o sea, ¿dónde se va ese presidente de la convención del radicalismo? Tiene Claro. peso su opinión. Su decisión final. Pero bueno, sí, sí. Me parece que estamos, yo no quiero cometer el error histórico, pero me parece que hasta un cisma que hubo en el radicalismo, mediando los 90, cuando muchos referentes o por ahí figuras que emergían en el radicalismo se pasaron para lo que fue en su momento el Frente para la Victoria, Claro, se pasaron para el para kirchnerismo. el kirchnerismo, Muchos funcionarios que después fueron funcionarios nacionales, ¿no? sí. Y siguen siendo, el siguen caso siendo. de Javier de Urquiza. Claro, Urquiza, radical de Gregores y Sí, Anglesio. sí. Bueno, Anglesio, los Boldovich, los enhorabuena. Bolovich, claro. sí, sí, sí. Me parece que está el radicalismo, no te lo van a decir los radicales, pero está en ese riesgo con estas declaraciones. Claro. Una cosa que se estuvo tapando durante mucho tiempo, yo diría una elección y más, un periodo eleccionario y más, se ha estado tapando estas diferencias que están saliendo a la luz, Lo que por pasa más que que- ellos te lo nieguen. Lo que hablábamos con Pío Rey Martínez, presidente de la convención. A ver, hay realidades muy críticas dentro del radicalismo en los pueblos de la provincia, donde vienen en debacle. O sea, Perito Moreno tiene un solo concejal radical, que es Matías Trepo. Los antiguos no sé si tiene, creo que tiene un solo concejal también. Sí, uno al menos Claro, tiene, uno va a tener, porque ¿no? sacando Por la minoría. 50 votos llegás. Lo mismo Gregores, o sea, hablamos Piedra Buena, también. Santa Cruz. También, exactamente. O sea, donde no cuestionan que la mirada de Costa, en este caso, siendo nombres propios, está puesta en la fórmula gobernador y vicegobernador. Pero para que no, hay otras realidades donde conformando una alianza,
Es la única esperanza que tienen de tirar juntos, ponele, con el partido SER, de recuperar, aunque sea una concejalía, una banca. ¿Y por qué no en algunos casos hasta aspirar a una intendencia? Hay referentes, presidentes del comité local que piensan en este Sí. sentido. Claro. Muchos. Claro, yo me animaría a decir Sí. que tal vez donde está quedando lo más genuino o más representativo del radicalismo, el radicalismo ese tradicional, puede llegar a ser Puerto San Julián, porque después han sufrido muchas modificaciones, Sí, 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 sí. muchas modificaciones Ah, en sus conformaciones, en idas de muchas personas de peso, de muchos dirigentes, ¿no? claro. Acá en Gallego ni hablemos. Hay gente que está alejada o hay gente que está ahí, Sí, pero que no quiere expectante. participar. Sí, ¿Qué les sí, pareció sí. la carta de Vidal? Digo, la carta, por llamarlo de Sí. alguna manera. Yo coincidía con lo que dijeron ustedes, que fue como un llamado a los no líderes de la oposición y del Claro. oficialismo. Quiere sumar como gente, Claro. digamos, ¿no? Ujú. Más que nada a la oposición, creo, a estos de que no están de acuerdo con Costa, como que los Claro. está convocando indirectamente a Sí, que se vayan sí, con él. Sí, 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 Por sí. eso te digo que está en una posición complicada el radicalismo. A eso me refiero. Sí. Puede salir muy fragmentado Sí, después de depende de lo que pase este fin de semana, que dijo Pirri Martínez, que hay Sí. muchas Sí. reuniones, Sí, alguno puede sí, agarrar sí, para otro sí, lado, sí. me parece. puede terminar muy fragmentado el radicalismo. O sea, sí yo vi discrepancias ideológicas y de métodos, si quieres, pero así como está ahora, tan extremas, Claro. tan no, extremas sí. y tan marcadas, Con el no lo vi agregado de una nunca. cosa, chicos. Ayer se conoció la candidatura de el intendente de Caleta Olivia, Ujú. de Cotillo. Ujú. Y si algo no se quería, era que se sume algo más en zona norte, algún otro candidato más, que pueda restarle votos al radicalismo. ¿Y por qué? Porque estos votos uno presume que no van a ir para el radicalismo, pero van a ir para ser, en su gran mayoría, y algo, porque seamos honestos, yo no creo que el electorado vuelva a tener en su mente de votar a Fernando Cotillo para gobernador. Chicos, de los candidatos, más allá que ayer mostraron las uñas a Beloni, ya lo había hecho Brazo, es el menos puntuable, ¿no? Sí, no sé, pero tampoco nadie lo veía como intendente en Caleta. ¿Quién quién pensaba Sí. que en el 2019 Cotillo Sí, iba a volver sí, a ser sí, sí, intendente sí. de Caleta? Sí, porque había estado y tampoco había tenido una buena gestión. No, por eso. Después estuvo en la vicegobernación y fue muy Ujú. cuestionado en su momento. Sí. Pero sirve para Caleta eso. Volvió a ser intendente. Sirve para Caleta, porque el resto de la provincia no te lo va a votar. No sé. No. No, bueno, pero ahí claramente apuntan al electorado Sí. caletense. Ahí Ahí va, apuntan zona Por norte. supuesto, a su zona bastión. norte, claro. Hacer más donde hoy pie que está- nunca en su donde bastión. Y está con co- esa pelea, donde hoy está cooptado por Claro. Claudio Vidal, o al menos en las últimas claro, elecciones. por eso esa, Apuntan ahí a sacarle votos a Vidal, con Cotillo en Caleta. pero más de sacarle puntos a Vidal, porque me parece que Vidal tiene su caudal, es a restarle puntos al radicalismo. A Prades. A Prades. Va, depende de Prades si va a ¿A cuál jugar Prades? con Porque quién. Prades dice que va con Vidal. Claro. Facundo Sí, Prades, sí, sí. que sería el intendente de Vidal. En Caleta, Caleta. en Caleta. Es una buena. O sea, Lo que no tiene el radicalismo, es es una- no, candidato ahí. Claro. Claro, además eso. Además. Además eso. Claro. Hay que tener una mirada integral. A O ver, sea, de hecho, digo, el no- propio, no- el propio comité en Caleta creo que está intervenido. Sí, está intervenido. Dijo Bucci el otro día que hace mucho no funciona. Claro, no el funciona. comité. Está o sea, intervenido, ¿qué? está. Matías Eso, por ejemplo, de Quintero. Costa, que es el Quintero. armador, es un error tremendo. Pero claro. Ya terminó Aparte mal. el nivel de... Bueno, esa es la importancia que le dan también, ¿no? Al radicalismo en Caleta Olivia, que hasta el comité está Ujú. intervenido y no Y existe. Me estoy acordando de una cosa. ¿Se acuerdan de la elección de la Juventud Radical? Sí, El- eso quilombo iba a legal. decir. Sí. eso iba a decir. Bueno, en Caleta tenés intendentes Eso candidatos iba a a decir. intendentes del PRO o a Ujú. gobernador del espacio de Vidal, del Frente de Todos, y nadie del radicalismo que haya expresado nada. Ujú. Entonces ahí están bastante mal. Ujú. Zona Claro, norte, sí, sí, sí. Muy mal. muy mal. Pero por eso Muy puede mal. ser complicado el futuro del radicalismo a partir de esto. Veo muy Yo me pregunto controversias muy fuertes. qué postura tomará, y para mí es una es uno de los mayores interrogantes. ¿Qué postura va a tomar Encuentro Ciudadano? Hoy vamos Es a hablar una- con el presidente.
lo van a tener. Sí, con Busquets Ah, va a venir Daniel va a venir Busquets. a las 10 acá a contar qué van a hacer, suponemos, ¿no? Bueno, hay un grupo que está encabezado por Gabriela Mestelán que anda por la zona de la Sí, cuenca. sí. ¿Mm? Fati Oliva y Gabriela Mestelán y no sé si hay alguien más. Sí, Pero ellos No sé si deberían ya. definirlo ya. Sí, a ver Sí. qué decisión tomaron, a ver si hay alguna decisión ya Mm. tomada. Sí, porque Ujú. había un silencio importante, ¿no? sí, sí. Digo, más allá es el ofrecimiento que nosotros tenemos la información que lo hubo y que Ajá. no tenemos duda respecto de Claudio Vidal hacia Gabriela Mestelán. Digo, más allá de si acepta o no, aparentemente todo diría que no, que ya lo habría rechazado, pero más allá de eso, eso no significa que le diga que no a todo. Claro, Puede obvio. decirle que no a Puede una decirle que no a candidatura, a pero una, puede decirle que sí o dejarla acordar claro, a ir obviamente. juntos, Puede decirle que no a a sumar integrar una votos. fórmula con Vidal, Claro. gobernador, vicegobernador, pero sí puede Podés mostrarse, acordar para sumar votos. aceptar, claro, otra fórmula, o de Ujú. Beni Vidal, pero con tu fórmula de tu Claro. espacio. Sí, sí. No integrar una fórmula con Vidal, Encuentro Claro. Ciudadano ser. Pero hacerlo sí un más espacio, abarcativo, claro, ¿no? sí, sí, sí. Apuntando a esto que hablábamos, a otras localidades. Y vos sabés que la decisión de Encuentro Ciudadano puede ser fundamental. Sí. Puede ser fundamental. Sí, A sí. ver si Encuentro Ciudadano se muestra factible a esto, a integrar, a hacer o a formar una coalición más grande. Puede ser decisivo para la opinión Ujú. valga la redundancia, la decisión de los radicales de aceptar o no a Vidal. Mm. O de- Creo que sí, Sí, Fernández. no, iba a decir que dentro de los radicales también hay que ver qué van a hacer el espacio de Fadul y Roquel, digamos. Claro. Que no está de acuerdo con Costa tampoco. No. No. Y que si no hacen fuerza tampoco, Ujú. ahí pierden igual Eh, votos. Pero me parece que ellos están esperando, están viendo de afuera esta, y Por eso, porque la pero sí. lucha de ellos es octubre, ¿no? Sí, Pero es un sector importante, tiene un Octubre caudal- no, Pero y van a Fadul- jugar ahora sí. en las PASO también, Fadul olvidate. habló con fuera Van de a contexto, marcar creo, y dijo presencia. que él si algo tenía que hacer iba a hacerlo igual. No Claro, sé si en claro. candidatura, pero Sí, Y, sí, y sí, van a sí, estar sí, sí. si para algún lado tiene que jugar, va a jugar, dijo. Entonces, Y sí, conociéndolo. y Fadul con Costa no se puede ni ver. No, 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 no. Claro. No te olvides que Leo Roquel fue candidato ya a diputado nacional en Sí. el 2021 y probablemente también ahora, con tal de marcar presencia y de marcar imagen y que se conozca y que se instale en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la mejor manera? Ser candidato, en este caso, ¿no? Así que yo hasta lo veo incluso un referente de ese sector. Leo Claro. Roquel otra vez integrando una fórmula o encabezando una lista de diputados nacionales en estas elecciones. Acuérdate que va a estar presente en las PASO de agosto. Yo lo veo así también. Bueno, Capaz. nos retiramos, ¿te parece? Nos ¿Eh? vamos, sí, 9 de la Vamos. mañana, 32 minutos. Bueno, que tengan un buen programa, chicos. Excelente fin de semana para Gracias. ustedes, para todos. Y yo los reencuentro en el móvil de Nuevo Día. Y yo los reencuentro el próximo lunes a las 8 de la mañana en otra. Y yo también. Chau. Chao, chao. Gracias, Brian. Gracias, Juli.